Muy buenas a todos, bienvenidos una nueva vez más a su canal Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y le doy a todos ustedes la bienvenida y las gracias. Recordándoles, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, suscríbanse a esta plataforma, es gratis para ustedes, dejen sus comentarios y apóyennos dándole a los likes. Señor, muchísimas gracias por este nuevo día. Te pedimos luz, guía y entendimiento en estas reflexiones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Damas y caballeros, en los años convulsivos de mediados del siglo XX, cuando el mundo parecía dividirse entre dos grandes respiraciones, el capitalismo liberal y el socialismo totalitario. América Latina se convirtió en un terreno fértil para los sueños de justicia, las arengas románticas y los espejismos ideológicos. Cuba, aquella isla que alguna vez vibró al ritmo de una esperanza democrática, se transformó en el epicentro de una de las más sofisticadas metamorfosis políticas de la historia contemporánea. Fidel Castro emergió de las montañas de la Sierra Maestra con un discurso que se anunciaba como libertario, popular, redentor, hablaba de justicia social, de soberanía, de libertad frente a la tiranía de Batista. Prometía devolver el poder al pueblo, reconstruir una nación sobre los valores de la democracia y la dignidad humana. Pero detrás de aquel lenguaje de esperanza se ocultaba una semilla distinta, señores. Una doctrina importada, elaborada en los laboratorios ideológicos del socialismo europeo, donde la libertad individual era vista como un estorbo y el Estado como el nuevo Dios al que todos debían rendir culto. Apenas el poder se pasó en sus manos, las manos de Fidel, el revolucionario se convirtió en gobernante y el gobernante se convirtió en caudillo. Cuba, que había gritado libertad, amaneció bajo un nuevo amo, el Estado absoluto. El sueño de la democracia fue rápidamente sustituido por el hombre nuevo, moldeado no por su conciencia, sino por la obediencia. La revolución cambió su piel, como un camaleón, y bajo el ropaje de la justicia social comenzó a instaurar el control total sobre la vida, la palabra y el pensamiento. El socialismo europeo, disfrazado de redención americana, había encontrado su primera base firme al otro lado del Atlántico. Desde La Habana irradia hacia el continente un mensaje que no era de la libertad, sino de la subordinación al poder único, al partido, a la ideología.
El lenguaje cambió. Ya no se hablaba del individuo, sino del pueblo. Ya no se hablaba de derechos, sino de consignas. Y mientras los líderes pronunciaban discursos sobre los pobres se multiplicaban, cargando pancartas de consignas vacías, de esperanzas confiscadas. En el fondo, la Revolución cubana no trajo justicia, trajo una nueva forma de servidumbre. El pueblo dejó de existir como sujeto y se convirtió en herramienta, en carne de mitin, en decorado para los discursos oficiales. Las industrias no crecieron, la ciencia no floreció, señores, y el trabajo no liberó. Solo creció el poder del Estado y la voz de sus guardianes. Así nació la nueva Cuba, la nación que cambió su libertad por una consigna. Y hoy, décadas después, representantes repiten en foros internacionales el mismo catecismo. Palabras sin ciencia, sin hechos, sin realidad. Discursos vacíos que pretenden explicar el fracaso eterno culpando a un enemigo externo. Mientras la isla se hunde en su propia ruina ideológica, porque lo que construye a Cuba no es el embargo, es el dogma. Señores, el verdadero bloqueo no viene de Washington, sino del pensamiento cautivo dentro de sus fronteras. Cuba tuvo la oportunidad de ser un país próspero, señores. Su posición geográfica, su cultura, su pueblo laborioso, su potencial natural, todo estaba dispuesto para que la isla fuera un faro de desarrollo en el Caribe. Pero el socialismo no construye faros, construye sombras. Y desde esas sombras, el régimen necesitó algo más que control, un enemigo. El embargo estadounidense, impuesto unilateralmente, fue el regalo perfecto para la narrativa del poder socialista ahí en Cuba. No fue una cadena que los Estados Unidos le pusieron a los cubanos, sino un espejo donde el régimen podía justificar todos sus fracasos. Porque yo no veo acá dónde están las cadenas. Somos muchos seres humanos, 8 billones. Un país te dice, no, no quiero negociar contigo. Y eso es la excusa. Y los otros países tú puedes negociar con todos. Señores, miren, mientras tanto, Estados Unidos cerraba su comercio a Cuba. El resto del mundo permanecía, como reitero, abierto. Esperando el intercambio, el comercio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al régimen cubano? Cuba podía y puede aún comerciar con Europa, con Asia, con América Latina. Pero el problema no fue el mundo, fue el sistema, señores. Eso es lo que ellos quieren tapar. Un sistema que reemplazó la productividad por el discurso, la economía por ideología, la administración por propaganda.
El socialismo cubano, como sus imitaciones en Venezuela y Nicaragua, no nació para crear prosperidad, sino para consolidar poder. Crearon, señores, un Estado no para el pueblo, sino para una clase privilegiada. Una élite de burócratas que se alimenta de la miseria que ellos mismos administran. La pobreza en sus manos se volvió un instrumento político, el hambre un arma y la esperanza una promesa que nunca llega, pero que mantiene a la gente dócil, esperando, creyendo y repitiendo. El ciudadano dejó de ser sujeto para convertirse en súbdito. Y el súbdito, cansado y pobre, se refugia en lo único que le queda, la ideología. Ese alimento sin sustancia que lo consuela mientras también le roba la fuerza. El pueblo vive de consignas como quien vive de migajas. Se le priva de libertad, pero se le entrega un discurso. Se le niega el pan, pero se le ofrece una bandera. Y así, señores, pasan los años y la realidad se disuelve en una especie de trance colectivo, un pueblo hipnotizado por el eco de una revolución que ya no existe. Pero el régimen necesita enemigos, porque sin ellos quedaría desnudo ante sus propios fracasos. Y Estados Unidos, con su poder, con sus riquezas, su democracia imperfecta, pero viva, él es perfectamente el enemigo ideal, visible, conveniente, eterno. El relato del imperialismo yanqui mantiene viva la llama del miedo, ese miedo que sustituye a la razón. El pueblo cubano crece creyendo que su consecuencia, la consecuencia de la pobreza, es del enemigo de un gobierno que no oprime. Así, como dice Lenin, porque ellos son los socialistas, los comunistas y socialistas, aplican exactamente la doctrina. El discurso se convierte en opio y la mentira en religión. El opio de los pueblos. Señores, lo que ocurrió aquel día ante la mirada del mundo fue teatro en estado puro, pero teatro puro. El señor Bruno Rodríguez, diplomático cubano, representando en la ONU, con su discurso, con un papel en la mano, nunca leyó el documento, no presentó, señores, hechos concretos, no permitió tampoco que nadie verificara la fuente, saltó, encogió fragmentos, enfatizó lo conveniente, ignoró, qué sé yo, lo que servía. Cada gesto estaba calculado. La impresión de pruebas, pero sin evidencia real, ¿no? Como vienen los papeles acá. Pero ¿dónde está la evidencia? La autoridad de la palabra sin la responsabilidad de los hechos. ¿Qué teatro hacen estas gentes, señores? Ustedes no se dan cuenta. Y mientras el mundo observa anonadado,
Muchos cubanos no lo veían claro. ¿Cómo es posible que esto sea lo que nos representa? No se lo preguntan los cubanos cuando ven a una persona como esta persona hablando en la ONU así. Ese papel que él tenía en la mano, que dice que era de los Reuters, pero no habló de que el papel, que un teatro, una pantomima. Miren el discurso. Ese papel, ese discurso, no era un documento, era un instrumento solo de manipulación, como ellos están acostumbrados a hacer. Un símbolo que distrae de la realidad de millones que viven en libertad, sin desarrollo, sin futuro. ¿Por qué, señores? Porque la verdad es simple. Cuba está abierta al mundo. No tiene embargo de los restantes países, solo de los Estados Unidos. Puede negociar, comercializar, recibir inversión y generar riqueza, pero no lo hace. No lo hace. No hay industrias, no hay innovación, no hay incentivos para que el cubano que prospera tan poco en el extranjero regrese a Cuba. No lo hay. El país devora la iniciativa, anula la libertad y sostiene a sus élites a costa de la miseria del pueblo, señores. Eso es la verdad tangible. Señores, y esa es la función de este tipo de discursos, mantener el control. No, y a ellos no le importa, señores, si el mundo lo está viendo, si está viendo el teatro que están haciendo, de su teatro de incoherencia y de falsedad. Lo que a ellos le importa es que el cubano lo crea, que ellos desde la plataforma internacional están ¿entienden? Es lo único que tiene la palabra, la ideología, que crea pobreza. Y también dicen, como siempre, le atribuyen que no, que es un enemigo exterior, pero ahí están abiertas las fronteras, señores. No, que el enemigo crea la opresión, porque esa opresión la necesitan ellos, señores, para utilizar una víctima, para que ustedes no vean el deterioro, para que ustedes lo interpreten, ese deterioro, no como una mala administración y falta de proyección, sino que es un enemigo que no nos deja crecer. Mientras tanto, los ministros se enriquecen, consolidan sus redes, sus mafias, su poder absoluto y exportan las mismas ideologías a otros países de la región también. Miren, Estados Unidos ahí se han metido en las universidades, se han metido en todas partes y han tratado de desestabilizar, han sido financiados por gobiernos socialistas que Estados Unidos le convierte en un caos, pero el Trump lo tiene bien a todo medido y ubicado. Y doy gracias a Dios por esto, que hemos llegado a un tiempo ya, porque no podemos dejar que esta barbarie arrope nuestras sociedades y nos consuma para que unos pocos inmisericordiosos hagan con nuestra vida un despilfarro de miseria. El cubano tiene que despertar, tiene que mirar los hechos. No se dejen llevar de ideología. Miren los hechos, la falta de la libertad, la opresión, la ausencia de desarrollo en Cuba. Mírenlo. Tienen que ver que los discursos que escuchan en tarimas internacionales no son la defensa de Cuba, sino la defensa de un sistema que los mantiene sometidos y pobres, mientras ellos, lo que se llaman representantes, señores, viven en su poder y privilegio. ¿Cómo es que no lo veis lo que no lo ven? Este es el teatro del poder,
Gestos calculados, palabras vacías, manipulación ideológica, todo para que el pueblo siga creyendo que su tragedia es culpa del enemigo, cuando en realidad es culpa de los que ocupan el poder. Y mientras el mundo observa perplejo, los cubanos sufren y aprenden tarde la lección más dura, que el enemigo no está fuera, sino en casa. Dios los bendiga a todos ustedes. Recuérdense, apoyen esta plataforma. Dios los bendiga a todos ustedes y será hasta la próxima. Adiós.